¿Tienes problemas de conectividad? ¿Quieres cambiar de router? ¿Estás harto del router de tu operadora? O a lo mejor lo que estás buscando es un router avanzado, pero eso sí, que se pueda configurar de una manera sencilla, pero que tenga funciones muy avanzadas. Es decir, que tenga, por ejemplo, un servidor VPN, un cliente VPN, que tenga servidor de archivos, que tenga un servidor multimedia, que puedas instalar y desinstalar aplicaciones. Sí, sí, en un router. ¿Lo estás oyendo bien? Pues bueno, lo he encontrado. ¿Por qué? Porque este año, cuando estuve en Aslan, conocí una marca que yo la verdad es que no la conocía, no sabía que existía, que se llama Kinetic, que me ha sorprendido muchísimo. Me han cedido un router, lo he estado probando. Hoy no os voy a hablar de este router en concreto que tengo aquí, os voy a hablar de la marca y sobre todo del sistema operativo. ¿Por qué? Porque tiene dos características que para mí son muy importantes y que no había visto nunca en ningún router, que es, en primer lugar, la modularidad y, en segundo lugar, el poder crear SSIDs, o lo que es lo mismo, el poder crear Wi-Fi aisladas, eso sí, con un simple clic, de una manera muy sencilla, no a nivel profesional. ¿Qué es esto de la modularidad? Muy sencillo. Como vamos a ver ahora, se pueden instalar y desinstalar servicios con un simple clic. Hay un listado enorme, como si dijéramos, de aplicaciones, igual que en un ordenador tú instalas aplicaciones, pues se puede hacer aquí de la misma manera, de tal manera que tú vas a instalar los servicios que te hagan falta. Vais a alucinar con la cantidad de servicios que se pueden instalar. Yo, de hecho, cuando lo estaba configurando y cuando lo estoy utilizando estos días, casi tenía más la sensación de que estaba configurando un servidor, de que estaba configurando un NAS y no un router, porque tiene muchísimos servicios. Y en segundo lugar, el tema de la segmentación. Podemos crear hasta 7 SSIDs, hasta 7 redes diferentes de manera aislada. Se hace de una manera muy sencilla, como vamos a ver ahora, como os voy a explicar ahora, y eso para mí hoy en día es fundamental. ¿Y cuál es el punto fuerte o el rasgo distintivo de esta marca? Como os he mencionado antes, se llama Kinetic. Aquí está Kinetic. Bueno, en concreto este es el modelo de router que me han cedido. Y bueno, el rasgo distintivo es su sistema operativo, que se llama Kinetic OS o Kinetic OS. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque hoy en día todos los routers del mercado básicamente tienen el mismo tipo de chip o tienen los mismos chips. Eso se ve muy fácil cuando vais a la Mobile, vais al stand de Qualcomm, de los grandes fabricantes de chip, o de Broadcom, y vais a ver cómo básicamente todos los routers del mercado, todos, absolutamente todos, comparten el mismo tipo de chip. Por lo cual, ¿en qué se diferencian unos de otros? Pues básicamente en el firmware, de cómo implementan esos chips y qué es capaz de hacer ese router con su firmware, qué es capaz de hacer en su sistema operativo. Vamos a ver paso a paso partes de este sistema operativo. No me quiero centrar en el equipo, bueno, en concreto sería este. Para nada os voy a explicar el tipo de wifi que tiene, si es un wifi 6, si es un wifi 7, el MIMO, el número de antenas, porque no quiero centrarlo en el router en concreto, quiero centrarlo en el sistema operativo y quiero centrarlo en la marca. Como he mencionado antes y como he mencionado en muchos vídeos, cada día es más importante tener la red segmentada, es decir, dentro de la red que tengas dentro de tu casa o de tu oficina o de tu empresa, tener varias redes. ¿Para qué? Para que esas redes entre sí sean redes independientes y para que los equipos se conecten a una red u otra en función, pues bueno, de los criterios que vosotros tengáis. Por ejemplo, en una casa, por un lado estaría la red domótica, que serían elementos domóticos que son susceptibles de tener problemas y que a lo mejor no nos interesa que estén dentro de la misma red que, por ejemplo, los ordenadores del trabajo o los ordenadores personales. Por otro lado podría estar, por ejemplo, los teléfonos móviles, las tablets, ese tipo de equipos. Por otro lado podría estar, por ejemplo, si tenemos niños, los equipos de los niños, y así podemos crear 2, 3, 4 redes dentro de casa y cada una de ellas serían como redes independientes. Y en una empresa, ¿cómo funcionaría? Pues funcionaría de una manera muy parecida. Podríamos tener la red de recursos humanos, la de contabilidad, la de ingeniería, la de proyectos, es decir, podríamos tener tantas redes como por ejemplo departamentos tengamos. Si por ejemplo es un despacho más pequeño, por ejemplo donde hay varios abogados, pues bueno, cada uno podría tener su red independiente solo para ellos, para tener sus propios recursos. Eso ya cada cual lo puede montar como quiera. Vamos a ver lo que os estaba comentando. Nos venimos aquí al apartado de Wi-Fi, al listado de clientes. Estos serían los elementos que ahora mismo están conectados y mirad. Esto de aquí que se llama segmentos serían las redes que puedo crear. Puedo crear hasta 7 redes y algo muy importante, mirad, por ejemplo, este altavoz inteligente está en la 5 punto lo que sea, ¿veis? 192, 168, 5 lo que sea. El iMac está en la 1 lo que sea, el iPad en la 4 lo que sea. ¿Y por qué? Porque están en segmentos diferentes. Por ejemplo, este de aquí, este altavoz inteligente, está en una red que he llamado domótica. El iMac en la que se llama doméstica, es decir, la red principal.
el iPad en una que he llamado contabilidad, simulando por ejemplo que fuera una oficina. Y además cada uno de ellos puedo poner la prioridad de tráfico que quiera. Es muy sencillo, aquí vemos las prioridades. Yo por ejemplo el iMac, le voy a dar a editar para que lo veáis. Aquí está, le he dicho que tengo una prioridad alta, si quisiera podría darle una que sea crucial. ¿Por qué? Porque es el ordenador con el que trabajo y quiero que tenga prioridad sobre el resto de los equipos. Si quisiera poner un límite de velocidad lo podría poner y si quisiera una IP estática, igual, como veis es muy intuitivo. ¿Y cómo sería la configuración? Pues muy rápido, mirad. Me vengo aquí, veo aquí lo que ellos llaman segmentos y tendría el segmento doméstico que sería la red principal, que se llama Kinetic o la he llamado Kinetic y mirad, está en 2,4, está en 5, vemos que está en la 1.1 y tiene asignado algo muy importante, como vamos a ver luego, le ha asignado el puerto 1, de tal manera que el puerto Ethernet, cualquier dispositivo que se conecte al puerto Ethernet va a ir con este rango, la 1. Lo que sea. Después he creado una red que se llama contabilidad, que está en 5 GHz, y a este le he dado el puerto 3, de tal manera que en el momento que conectara cualquier equipo al puerto 3 de manera cableada, le iba a dar este rango, la 4. Lo que sea. Sería una red separada, por supuesto con su DHCP, con el NAT, es llegar y marcar aquí una casilla. Y después la red domótica, exactamente lo mismo. La he configurado solo en los 2,4 GHz porque la domótica va siempre en 2,4 y si quisiera conectar algo domótico por cable, iría en el puerto 2. Aquí está. Y le he dado el rango 5. Lo que sea. Puedo crear hasta 7, es decir, más que de sobras. ¿Cómo se crearía? Muy sencillo. Yo aquí le daría al signo más. Vemos que ya tengo otro segmento. Le daría el nombre. Aquí elijo si la quiero en 2,4, en 5 o en las 2. Por ejemplo, la voy a marcar en 5. Le digo el tipo de cifrado. Si quiero puedo marcar en qué horario quiero que esté activo. Por ejemplo, en una empresa, imaginad que fuera del horario laboral, no queremos que haya conexión, pues bueno, lo deshabilitamos. Y aquí ahora ya pues le puedo dar el rango que quiera. Por ejemplo, le puedo dar el rango, pues venga, el 8. Y luego daré aquí, podría configurar el NAT, el portal cautivo, el IGMP, todo lo que yo quisiera. Pero bueno, para que lo veáis, sería tan sencillo como eso. Y ahora evidentemente le daría a guardar. Y ya lo tengo. Y de hecho, mirad, yo ahora mismo estoy conectado a la red principal, a la red Kinetic, y a mi ordenador le ha dado la IP, la 1.117. Pero si yo ahora me conecto, por ejemplo, a la red domótica, en vez de la 1.117 me ha dado la 5. En este caso la 7. Si me vengo a Kinetic Contabilidad, hemos dicho que Kinetic Contabilidad le había dado el puerto 3, aquí lo podemos ver. Y que tiene un rango que es la 4. Lo que sea. ¿Qué he hecho? Conecto el ordenador en el puerto número 3 y si me vengo a la red, aquí está, Ethernet, y me da el segmento 4, por lo cual estoy en la 192.168.4 y en este caso la 12. ¿Qué ocurre si yo ahora me cambio aquí y lo conecto en el puerto que se llama domótica, que es el 2, como podemos ver aquí? Me tiene que dar el rango 5, lo que sea. Vamos a verlo. Aquí está, 5, lo que sea. Otro punto fuerte que me ha llamado muchísimo la atención de Kinetic OS es la modularidad, es decir, la posibilidad de instalar y desinstalar los servicios con un simple check, con un simple clic, de tal manera que los servicios que nos hagan falta los vamos a poder instalar. Vais a ver que tiene muchísimos servicios y los que no nos hagan falta o no los instalamos o si una vez que hemos instalado alguno lo queremos desinstalar, con un simple clic lo desinstalamos. Me vengo aquí a ajustar del sistema, aquí está todo el sistema, hay muchas cosas para configurar, pero mirad. Me vengo aquí a opciones componentes y mirad todo lo que podemos instalar. En primer lugar estarían los módulos para los idiomas, pero luego, como podemos ver aquí, en componentes básicos tendríamos el servidor DHCP, el Plug and Play, el servidor SSH. Tenemos, por ejemplo, en cuanto a seguridad NestDNS, SafeDNS. En cuanto a funciones de red, pues evidentemente todos los clientes, en este caso VPNs, los servidores VPNs, de tal manera que nosotros, por ejemplo, podemos instalar y desinstalar el que queramos con un simple check. Si, por ejemplo, no queremos L2TP como cliente, lo desmarcamos. Y si no queremos, por ejemplo, el servidor, en este caso, el servidor VPN SSTP, lo marcamos y lo desinstalamos. O lo mismo si quisiéramos el servidor PPTP, lo marcaríamos.
de tal manera que vamos marcando y desmarcando para tener solo los componentes que vayamos a utilizar para que no estén consumiendo recursos, y mirad todo lo que tiene. Como vemos, tiene infinidad de cosas, tiene cliente proxy, en cuanto a aplicaciones y servicios para la nube, mirad todo lo que tenemos, tiene el portal cautivo. Tendríamos todo esto para poder utilizar USB como un pincho 3G, 4G o también en este caso para adaptadores USB de Ethernet en el caso de que quisiéramos utilizarlo. Para almacenamiento externo USB exactamente lo mismo. Soportar los formatos HFS, FAT32, NTFS. Algo muy importante, la compartición AFP para los que tengan ordenadores de Apple. Podemos compartir archivos por Samba, por FTP, por WebDAV. También tenemos los paquetes OPKG, de tal manera que a través de este tipo de paquetes podemos instalar lo que queramos. Y mirad, aquí tenemos este listado enorme que basta con marcar y desmarcar lo que nosotros quisiéramos. Ahora le daríamos a actualizar y actualizaría instalando o desinstalando lo que hubiéramos marcado. Como vamos a ver ahora, admite muchísimas aplicaciones y muchísimos servicios, por lo cual, ¿qué es lo que hago? Le pincho un almacenamiento de 2 TB. Aquí lo podemos ver, 2 TB de almacenamiento directamente pinchado al USB. Y mirad, si ahora yo me vengo a las aplicaciones, aquí veo las aplicaciones, aquí veo el almacenamiento interno y almacenamiento externo. Este de aquí sería el almacenamiento externo y este el interno para las aplicaciones. Y aquí, como vemos, tengo, por ejemplo, un servidor Samba. Aquí en la nube personal, exactamente lo mismo. Puedo marcar el WebDAV, el SFTP, lo marco por ejemplo. Me dice que va en el puerto 22 por defecto, si quiero lo puedo cambiar. Le digo a qué carpeta quiero acceder. Por ejemplo aquí, a datos, le daría a seleccionar y ya está. Le daría acceso a los usuarios que yo quisiera. Le daría a guardar y listo. La estación de descargas, la marco, la abro, le digo ir a descargas y aquí la tengo. Y lo mismo ocurriría con los servidores de VPN, con los clientes VPN, el servidor de medios exactamente igual. Aquí le daría una carpeta, por ejemplo en el almacenamiento externo, la carpeta películas, seleccionar. Algo muy importante aquí también, le puedo decir desde qué redes se puede acceder, es decir, en mi caso desde el segmento doméstico, pero imaginad que es todo para IoT, pues bueno, le diría que también se pudiera acceder desde, en este caso, Kinetic Domótica. Evidentemente en Kinetic también podemos montar una red mesh, aquí lo podemos ver, aquí lo pone mesh wifi y luego en la parte de atrás de la caja, como podemos ver, aquí tengo 3 routers que también están enlazados formando una red mesh, porque yo ya no concibo un sistema de router que no tenga la capacidad mesh para cuando nos haga falta poder tener varios routers, de tal manera que bueno, va a ser una red inteligente y ya sabemos que la red mesh es la mejor manera de tener una red mallada dentro de una casa. Tiene los protocolos KVIR que para mí son importantísimos para hacer este fast roaming, para que cuando nos desconectamos de un punto de acceso wifi nos conectemos al otro de manera rápida sin que se pierdan paquetes, y todo esto lo tiene, así que venga, vamos a verlo. Y en el caso de que tengamos montado una red mesh con varios dispositivos de Kinetic, aquí vemos el roaming, que es importantísimo, y aquí los tenemos, aquí los podemos configurar, aquí los podemos ver, podemos configurarlos. Este sería el protocolo R, aquí tendríamos los protocolos K y V, y al igual que antes, desde aquí los podríamos configurar a nuestro gusto. Esto es muy importante y de hecho mirad, si yo me vengo aquí a la lista de clientes, aquí podemos ver los protocolos. Por ejemplo, el MacBook Pro está con un enlace de 1200 megabits por segundo con el cifrado WPA3 y aquí vemos que está conectado con el protocolo AX, y aquí están nuestros protocolos K, R y V, de tal manera que en este caso tenemos el fast roaming. Nos ocurriría lo mismo con este teléfono de aquí y por ejemplo un altavoz inteligente que estaría conectado a la red de domótica y no tiene la itinerancia porque el altavoz no se mueve. Y algo que también es importante es que aparte de poder poner aquí una prioridad por dispositivo, también la podemos poner por aplicación. Sería esto de aquí, el QoS inteligente, y aquí lo podemos ver. Vemos que va del 1 al 7 por prioridades. Y yo, por ejemplo, en mi caso, que para mí es muy importante cuando tengo una videoconferencia que no se corte, en ese caso lo pongo en el número 1. Lo mismo el trabajo y el gaming iría por debajo, o en este caso, por ejemplo, las aplicaciones de vídeo. De tal manera que en función de tus necesidades, por ejemplo, puedes ir cambiando una de sitio a otro y esto ya funcionaría a través de aplicaciones.
Otro aspecto muy importante que yo valoro mucho a la hora de comprar un router o a la hora de elegir un router es el tema de la seguridad. ¿Y por qué? Muy sencillo, porque evidentemente todos los equipos salen en Internet a través del router, es la primera puerta de entrada de nuestra red, por lo cual tiene que ser un sistema robusto, estable y muy configurable. Y de cara a la seguridad de este equipo no se queda atrás, vamos a verlo, mirad. Aquí vemos todos los tipos de DNS que tenemos, vemos que tenemos muchos, que tenemos adware, que tenemos todos estos de aquí, hay bastantes más, estarían estos de aquí. Desde aquí elegimos el tipo de DNS de resolver que queramos y luego no solo podemos elegir el DNS, sino que además podemos elegir el DNS para cada segmento, para cada subred que hemos creado antes. Como podemos ver aquí yo tengo este elegido, por ejemplo, para la red principal, pero después la red de contabilidad, la red de domótica, la red de ingeniería, podemos elegir de manera independiente cada uno de ellos. Y luego aquí vemos los dispositivos de tal manera que lo podemos configurar como queramos a través de listas blancas, de listas negras y bueno, ya una configuración acorde a cada necesidad. Otro aspecto que para muchos no es importante, pero que para otros sí, es el tema de la telefonía y de la triple VLAN. En este caso, como vamos a ver ahora, la telefonía sí que es posible a través del puerto USB, ellos tienen su propio dongle para poderle conectar teléfonos fijos y después en cuanto al tema de la triple play, de lo que sería en este caso para el IPTV, también lo tiene, incluso tiene para 2 IPTVs, así que venga, vamos a verlo. Y ya por último tenemos el tema de la telefonía, aquí está, en este caso yo no tengo colocado el dongle para colocar el teléfono, pero bueno, como podemos ver también tenemos la telefonía de tal manera que podemos conectar un teléfono fijo y bueno, se configuraría desde aquí, porque en la configuración de la red tenemos la triple VLAN y aquí podríamos configurar, como es en mi caso, internet, la telefonía y la IPTV. De hecho tenemos aquí para colocar 2 IPTVs. Por supuesto, como no podría ser de otra manera, también tiene una aplicación móvil, de tal manera que con la propia aplicación vamos a poder configurar todo el equipo y vamos a tener un acceso muy rápido. Venga, vamos a verlo, eso sí, de una manera muy rápida. Y como conclusión que os puedo decir de esta marca después de haberla probado, pues que es una marca que me ha gustado mucho, que evidentemente tiene muchas más funciones que no os he enseñado, como funciones de monitoreo, como función de doble WAN, a la hora de configurar el acceso a internet se puede configurar de 1000 maneras, evidentemente también tiene certificado SSL, tiene servicio de DNS propio, bueno, tiene infinidad de cosas que os iré explicando poquito a poco. Yo creo que es un router o una marca que está muy bien tanto para nivel doméstico como para nivel profesional, para una oficina, para una pyme. Yo creo que es una marca que, aunque no conocía, una vez que la he probado me ha gustado muchísimo. Abajo en las notas del vídeo os voy a dejar los enlaces con diferentes modelos de esta marca para que le echéis un ojo, para que veáis el precio, que está muy bien, y yo creo que hay que darle una oportunidad porque la verdad es que me ha sorprendido mucho, pero mucho para bien. Y bueno, como siempre digo, si os ha gustado el vídeo, dale un like, compartirlo con gente que creas que esto le puede interesar y nos vemos en la próxima. Un saludo, adiós, bye bye.